Bueno, camaradas, como siempre, tratamos de recuperar las historias de vida de los personajes que marcaron el tiempo, que marcaron las épocas y que han crecido con nosotros, porque mi querido Mimi, Luis Miguel Salvador, aquí en este canal que ya tenemos casi 300,000 suscriptores, nos dicen, encuéntrate a Salvador, encuéntrate a Celada, encuéntrate a Adrián Camacho, de diferentes generaciones, pero siempre es importante ver cómo están, qué piensan, qué están desarrollando, cuáles son sus proyectos, cómo les ha ido en la vida y luego preguntarles sobre los temas en los que son referencia a la selección, etcétera, el fútbol mexicano. ¿Cómo va la vida, Mimi, allá en Mérida? Qué gusto reencontrarnos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Ahora sí que hace un rato que no tenía la oportunidad. Gracias a Dios, todos muy bien. Acá en Mérida, con el fresco de Mérida, pero todo muy bien. Oye, y después de esta brillante carrera futbolística que ya comentaremos, vas a Monterrey, consigues títulos, que no pocos además, haces historia con el Monterrey, te preparas para administrar instituciones. Y en Mérida, ¿qué están buscando, Mimi, cuando cierran la puerta para el ascenso? ¿Qué dicen los dueños, los inversionistas? ¿Qué dice la afición? ¿Cuándo llegarán a primera división? Pues lógico, como tú bien sabes, fue un golpe muy duro, ¿no? A mí me invitan a Mérida. El dueño del equipo, Rodolfo Rosas, me invita por ahí de diciembre del 2018, porque en ese momento, al terminar el torneo, su equipo había quedado en último lugar del porcentaje. Le quedaba un semestre para buscar salvar el equipo, porque si no descendía a segunda división. Entonces lo recomendaron conmigo, me invita, y yo dije, pues está padre el reto en una categoría que yo empecé en esta categoría, que era la Liga de Ascenso, y la gente no entendía, Javier, después de estar en Monterrey, que viniera a Mérida, pero son situaciones, yo lo tomé como, aparte de un reto, algo formativo y con una proyección a que en un futuro mediano o largo plazo pudiera ascender el equipo, ¿no? Ese torneo nos fue muy bien, acabamos jugando la semifinal con San Luis, perdimos la semifinal y el San Luis es el que asciende, y desde ahí el dueño dice, ¿sabes qué? Ahora vamos, ya nos quitamos esta situación que traíamos, ahora vamos a ir estructurando el equipo con miras a tener toda la estructura por si en el mediano o largo plazo se dé el ascenso, ya estar preparados, ¿no? Y así ha sido. Lógico que cuando se cancela fue un golpe fuerte, porque tú sabes que esta categoría, tanto los jugadores como la afición, y todo lo que hay alrededor de esta categoría, siempre es con la ilusión de estar peleando el poder subir, ¿no? El tener esa posibilidad. Cuando se canceló, pues sí fue un duro golpe para toda la estructura, sobre todo también para las aficiones de todas las ciudades donde están estos equipos, ¿no? Que no tienen, tú lo sabes, que cada torneo siempre hay la ilusión de poder pelear ese posible ascenso. Entonces ahorita nosotros seguimos con esa misma idea de ir estructurando, de ir mejorando, de estar o buscar ser un equipo protagonista y esperando a que se pueda abrir, ¿no? Yo creo que el fútbol mexicano necesita que haya ascenso y necesita que haya descenso. Oye, los han criticado mucho a los directivos, tanto así que creo que van a adelantar los plazos. No sé qué información tengas tú, pero supuestamente la promesa es que para el 26, pero no te han dado por ahí información o rumores de que pudieran recorrer y volver a ampliar el tema de subir y bajar. No, hasta ahorita no. Bueno, ya ves que después salió lo de la certificación y que si hay 4 equipos certificados. Mira, Javier, yo lo que creo es que debe ser todo muy, muy sencillo. Hay un ascenso y hay un descenso. A lo mejor, sí, lógico, quieren proteger, el caso de los ascensos, las estructuras, pero yo creo que lo que se gana en la cancha deportivamente tiene que ser, ¿no? Y tendría que regresar sin tener tantas complicaciones. Nada más a lo mejor pones una que otra regla de juego para garantizar que el equipo que ascienda pueda cumplir con todos sus compromisos, pero lo que se gana en la cancha, si ya es el próximo año, lógico, no, para el 23-24, pues ojalá se dé, porque eso es bueno para el fútbol, no solo para los equipos de nuestra categoría, Javier, sino para los equipos de la primera división. El saber que tienen esa situación los va a obligar y los va a comprometer a reforzar sus equipos para estar peleando, porque si no, entran en una zona de confort que no tienen ese riesgo y después se hace muy grande el nivel
futbolístico entre un grupo de equipos y otro. Sí, no, y además, Mimi, todos lo sabemos, no tienen la suficiente solidez en la argumentación, porque pues, es como un club deportivo, ¿no? Si se te meten 3 o 4 socios que son indeseables, pues los sacas y haces más rudas las reglas, pero no cierras el club a nuevos socios, o sea, es un sinsentido. Además, sí se les metió gente indeseable, pero en realidad lo que hicieron fue cerrar el club de Toby y ellos lo saben y no es bueno, no es bueno que si Pumas tiene un año malo, Cruz Azul tiene un año malo, no es bueno para el fútbol ni para los propios administradores del deporte que ahí estén en la medianía, ¿no? Si se tiene que ir como ocurrió con la Juve o con River, ni modo. Y si hay nuevas plazas como Mérida, que es una ciudad progresista, una ciudad que tiene grandes estándares de calidad, con mucha afición, con muchos inversionistas, ¿por qué no dejarlos pasar? Lo mismo que al Atlante, lo mismo que al Veracruz, estas grandes instituciones. Pero en fin, ustedes tienen que seguir picando piedra y parte de el objetivo de esta entrevista es ver qué estás haciendo, pero también en poco tiempo, Mimi, irnos un poco atrás para que le digas a la gente cómo empezaste en el fútbol. Eres el tercer goleador histórico del Atlante, fuiste al Mundial del 94, parte de aquella gran generación 93, 94, 95 que fue parteaguas en el fútbol mexicano. Creo que la de 93, 94 y la de 98 no se ha vuelto a jugar así en México a nivel internacional. Pero platícale a la gente cómo empiezas en el Cristóbal Colón de Lomas Verdes, Indivisa Manes, los lasallistas, cómo influyen en tu vida. Tu padre, que era un aferrado a esto, inmigrante español, yo me acuerdo con tu papá, fútbol, 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 te metió la pasión, pero la disciplina. A ver, dinos dónde naces, cómo es tu entorno familiar y esos primeros años donde vas dándole el golpe al fútbol. Bueno, como tú lo sabes, Javier, tú y yo nos conocimos en el Cristóbal Colón. Esa fue mi escuela de primaria, secundaria y preparatoria. Lógico, mi papá, que en paz descanse, él jugó en el Club España, nunca llegó a profesional, llegó a reserva profesional, y siempre a todos mis hermanos, a todos en la casa nos inculcó el deporte, y que lo hiciéramos, y cada quien hasta donde llegara, ¿no? ¿Qué pasó? Pues a mí siempre tuve el gusanito de jugar fútbol a nivel profesional, y él lo que siempre me dijo es, te comprometes a cumplirle. Pase lo que pase, nada de que hay posadas y que no quieres ir a jugar, jugaba también en el Club España. Y ahí empiezo en la selección del Colegio Cristóbal Colón, desde los segundo de primaria empiezo a jugar en la selección del colegio, lógico que es a nivel escolar, pero tú sabes que aquí en México, en la Ciudad de México más bien, la Liga Interclubs era una liga muy peleada, los principales colegios, tanto privados como otros públicos juegan ahí, eran un nivel de alta competencia. Yo todo el tiempo estoy jugando ahí y a los 14 años me invitan a jugar en el equipo de mis hermanos del Club España, que era la categoría mayor, y para jugar ahí yo necesitaba el aval, la carta responsiva de mi papá, ¿no? Y mi papá la firmaba porque yo 14 años en la categoría mayor, la verdad era una gran experiencia porque era el chiquito del equipo, todos me cuidaban y yo me divertía, la verdad disfrutaba jugar con ellos, hicimos un gran equipo. Y en el año, ¿qué te voy a decir? Saliendo de preparatoria, paso a la Universidad La Salle a estudiar. Y, y ahí me voy a probar con el Atlante, era el año 86, no, perdón, me voy a probar con Pumas en el año 86. Estoy en la reserva profesional de Pumas trabajando cerca de un mes y al mes me dicen pues, que no entraba en planes, que me agradecían. La excusa, pues, ¿qué te puedo decir? Pues la agarré como una manera elegante de decirme que no, ¿no? Me decían que le pegaba más o menos bien con la pierna izquierda y muy mal con la derecha, cuando yo soy totalmente derecho. La izquierda la utilizo para apoyarme, nada más, ¿no? Entonces, así lo tomé. Ese semestre seguí jugando en el Cristóbal Colón. Bueno, ese año del 86 al 87 seguí jugando en el Cristóbal Colón y en el Club España. Y en el año 87 me voy a probar al Atlante, a la reserva profesional del Atlante. La reserva profesional la traía Víctor Bucetich. Y el grupo de todos los jugadores que estábamos a prueba nos citaban a las 8 ahí en las instalaciones del velódromo de la Ciudad Deportiva de México para entrenar de 8 a 10 y a las 10 empezaba
la reserva profesional. Entonces yo voy un lunes a entrenar, voy el martes a entrenar, voy el miércoles a entrenar, y como por el jueves, Javier, yo, tú sabes, soy sateluco en Arboledas y a la Ciudad Deportiva. No llegué a las 8 al entrenamiento, llegué tarde al entrenamiento de los jugadores que estábamos a prueba. Pues imagínate la pena llegar con Víctor Bucetich, decirle que lo que me había pasado, y Víctor en ese momento me dijo, no te preocupes, entrena con la reserva profesional. Y desde ahí me quedé con la reserva profesional. O sea, desde ahí empecé a trabajar, estuve ese semestre del 87, te estoy hablando de agosto a diciembre, entrenando sin debutar en la reserva profesional, y en enero toda la reserva profesional del Atlante se convierte en el Cuautla de la segunda división, que le piden a Toño García el favor de que si lo apoyábamos a la gente de Cuautla, que era una misión, la verdad, muy imposible, de salvar al equipo. Estaba como veintitantos puntos abajo, ¿no? Del siguiente equipo para salvarlo. Nos fuimos todos a Cuautla, todos los domingos nos íbamos ahí en la mañana en el camioncito de Milsa, de Ford Milsa, que era socio de Toño, nos llevaban a Cuautla, llegamos, comíamos, jugábamos y nos regresamos. Y prácticamente ahí tuve algo de participación con el Cuautla, pero ya a partir de la temporada siguiente, ya fue cuando se convierte ese equipo en el Potros Neza, en ese tiempo todavía era la segunda división, y en ese año logramos el ascenso. ¿Qué pasa? Ascendemos y esa franquicia, Toño García del Atlante la vende al Veracruz, y unos jugadores se fueron a Veracruz, otros nos quedamos en el Atlante y otros se fueron al Querétaro. Y ese año en el Atlante, después de estar batallando por llegar a Primera División, Javier, pues es el año que desciende el Atlante. Desciende el Atlante a Segunda División, y otra vez Toño García nos dice, ¿saben qué? Nos vuelve a reunir a la mayoría del grupo con el que habíamos subido al Potros Neza, pero ahora con la misión de subir al Atlante. Y pues sí ¿qué te puedo decir? Era un compromiso todavía mucho más grande, porque traes el nombre de un equipo que tiene muchos años de tradición y que te das cuenta la importancia que tiene el Atlante a nivel nacional, que en ese año llegamos hasta la final y jugamos la final, el partido de ida con Pachuca, allí en Hidalgo empatamos, el regreso en el Estadio Azulgrana, empatamos, y en esa época, cuando había empate, se iba a un tercer partido a cancha neutral y se jugó en Puebla. ¿Por qué te digo te das cuenta el valor o que el Atlante le cae bien a la gente? Ese partido no sé, se transmitió, creo que fue a las 12 del día o 2 de la tarde. Y creo que fue el primer partido en la historia del fútbol mexicano que todas las cadenas de televisión existentes, Televisa, Imevisión, Multivisión, transmitieron en vivo el partido, y la gente estaba viendo el partido por el morbo de ver si el Atlante regresaba a la primera división. Gracias a Dios regresamos, un partido pues sí muy, muy tenso, ¿no? Porque nos fuimos hasta los penaltis, y el 11º penalti lo mete Félix Fernández, y con eso logramos el ascenso, ¿no? Y entonces ahí, a partir de ese momento, Toño García dice, ahora el Atlante va a ser este equipo y lo reforzaremos con algunos jugadores de experiencia, ¿no? Y ahí arranca la carrera, Javier. A ver, vamos a hacer un alto ahí antes del campeonato del Atlante, pero qué bueno que recuperas todas estas escalas para que la gente entienda que no hay atajos, que es un camino de disciplina, es casi un especie de camino religioso, ¿no? Hay que estar todo el tiempo con la vocación. Pero tu papá te dijo, me tienes que sacar la carrera, o sea, haz lo que quieras, ¿no? No, eso fue, a ver, mis papás, porque los dos, siempre la ilusión, dijo, lo mínimo que les puedo dar a mis hijos es una carrera, y que terminamos la carrera. Yo soy, tú lo sabes bien, el más chico de 6 hermanos, entonces mis 5 hermanos ya habían acabado la carrera, entonces yo era el chiquito, no podía fallarle, ¿no? Cuando yo entro a la universidad, Javier, que estoy entrenando en las mañanas, yo iba a la Universidad de La Salle de 4 a 10 de la noche. Mi papá fue claro, me dijo, ¿quieres jugar fútbol?
tienes que sacar buenas calificaciones. Si no cumples en el colegio, te sales del fútbol. Y la verdad lo que viví con mis papás en esa transición, Javier, fue espectacular. Yo creo que me formó. Una era, ellos me estaban ayudando a cumplir mi sueño de ser jugador. Y la otra, yo tenía que corresponderles a cumplir su sueño de darles a todos sus hijos una carrera. ¿Qué pasó, Javier? Esta transición, hubo un punto de quiebre muy importante porque, híjole, que faltas y que te mandan extraordinario, cosas así, porque yo faltaba por juegos, ¿no? Y el punto de quiebre fue cuando llegamos a la final primera final con el Potros Neza y que yo tenía que viajar justamente acá a Mérida para jugar contra el equipo de acá y yo tenía un extraordinario en la Universidad de La Salle no tenía examen final. Entonces, el examen final era el viernes y yo viajaba a Mérida. Entonces, el miércoles me pregunta mi papá, oye, ¿y cómo andas de los exámenes? Y le digo, no, tengo examen el viernes. Y su siguiente contestación me dijo, por supuesto no vas a ir al examen, ¿verdad? Porque él sabía que viajamos para jugar la final. Le dije, no, no voy al examen, me voy al extra, ya ves cómo a la universidad te mandan al extraordinario. Me dijo, no pasa nada, dale. Y ese fue el punto de quiebre, como que ellos vieron lo que significaba el fútbol para mí, el esfuerzo que yo estaba haciendo por cumplir con el estudio. Y sí me mandaron un extraordinario que después lo presenté y lo pasé. Y ahí se hizo, te digo, ese compromiso muy grande. Finalmente yo acabé la carrera, soy contador público. La verdad nunca la ejercí porque siempre estuve en el mundo del fútbol, pero ya la dinámica fue otra. ¿Por qué? Porque sin querer el que yo jugaba también era el punto el pretexto para toda la familia, no solo para mis papás y mis hermanos. Venían primos, tíos, había tíos que viajaban conmigo a los juegos de la primera división, a las finales. Entonces se hizo una dinámica padrísima y todo parte de una disciplina, ¿no? De un compromiso de ambas partes de ayudarnos a cumplir los sueños que cada uno queríamos para el otro. Oye, Mimi, de los que van a esas primeras convocatorias al Estadio Azulgrana, ¿no? A los que llegan a Primera División, hay varios, ¿no? Algunos se fueron a otros lados, pero ¿quiénes desde el principio cumplieron todo el ciclo para ser campeones en el Atlante? Híjole, mira, estaba Félix Fernández, estaba Raúl Gutiérrez, Mario García, Beto Andrade, ¿quién estuvo? Bueno, Anselmo Sanabria, Ernesto Pérez, eh, el Pelusa Rodríguez, que tú lo conoces también, a Zamora también, o sea, fue curioso, yo creo que Toño García, de que ese grupo, que primero fuimos campeones con el Potros Neza, y después se medio deshizo porque quedamos en 3 equipos. Después nos reintegra en el Atlante y ascendemos. De ese equipo yo creo que el 90% fue la base del Atlante que después fue líder general, del Atlante que después fue campeón, porque ve todos los que estamos hablando, el Potro, Félix, Mario García, Tomás Cruz, Beto Andrade, yo, Memo Cantú, Rafael Mancilla, o sea, fue un grupo, Ernesto Pérez, Anselmo Zanabria, fue un grupo muy fuerte de jugadores que hicimos ese proceso y que yo creo que llegamos a convencer a Toño de que nos diera la oportunidad por lo que habíamos hecho 2 veces, porque tú lo sabes, ascender a 2 equipos distintos en 2 años casi consecutivos es complicado y lo habíamos logrado. Ujú. Y luego Luis Miguel empieza a hacer goles y goles y goles y goles. Vas al Mundial, imagínate, y jugaste poco, pero jugaste una Copa del Mundo. O sea, cumpliste el sueño de millones que solamente unos cuantos pueden alcanzar. Supongo que cuando volteas para atrás dices, qué satisfacción, todo ha valido la pena, ¿no? Todo valió la pena porque pues muchos lo intentan, pero pocos finalmente lo alcanzan. Estás súper contento de lo que hiciste futbolísticamente y decían, Luis Miguel Fallador, o sea, no se perdona el éxito en este país muchas veces. Fallabas muchas, pero metías 3 veces más y además tenías esta velocidad, tenías esta capacidad de decidir rápido la jugada, esta contundencia, este olfato, un poco chicharesco, ¿no? Sí, bueno, a ver, creo que
primero uno tiene que ser consciente de sus fortalezas y debilidades. Yo no era un dotado de técnica, es la realidad. Que me ayudaba a mí muchísimo la velocidad, la entrega, la determinación. Y como bien dices tú, ¿no? Yo disfrutaba jugar fútbol. Y eso, no solo en mi caso, sino en la mayoría del grupo que éramos, nos ayudó muchísimo. Sí, como dices, eran otros tiempos totalmente. El ser, en ese momento, el llegar a la selección, y yo sigo creyendo, es mi forma de pensar, ser seleccionado es un honor, debe ser un orgullo y debe ser un objetivo de cualquier deportista en cualquier, de cualquier área, ¿no? De cualquier, ahora sí, de gimnasia, de cualquier disciplina. Y en ese momento, pues, yo creo que, más bien no creo, gracias a las actuaciones del Atlante, que tuve la fortuna de hacer muchos goles, y sí, pues, te da risa de que siempre sale un acomplejado que pone apodos, ¿no? Eso nunca falta. Pero como yo le decía, imagínate si me dices fallador y soy de los pocos, porque no es normal que haya delanteros que meten más de 100 goles en el fútbol mexicano, pues imagínate si no fallara todas, no estaría aquí, ¿no? Estaría en otro lado, ¿no? Pero todo eso, a ver, todas esas cosas también te fortalecen, el que te critiquen, el que te juzguen, pues a mí me fortalecían y me comprometían a trabajar. ¿Qué pasaba, Javi? Puta, llegaba una convocatoria a la selección y no eras convocado, te molestaba. Perdón por la palabra, te encabronabas, decías, ¿por qué no estoy? Y seguías y seguías y seguías. Y una vez que te convocaban, ahora lo que querías era no soltarla. O sea, a mí tanto como en mi equipo, como en selección, el ir a jugar un partido amistoso a Estados Unidos era un orgullo, era un honor, güey. Lo disfrutaba. Entonces, el primer llamado, te voy a decir, a mí me llaman a la selección en enero del 93, más o menos. Y aparte bien curioso, porque nosotros habíamos jugado con el Atlante un jueves en la noche en el Estadio Azulgrana, eh, y ya tenemos un viaje. Memo Cantú, Miguel Herrera y yo nos íbamos al Super Bowl en Pasadena, en California, el domingo. Y el jueves sale la convocatoria. Y entonces yo me fui al Super Bowl y en el vuelo del tecolote me regresé para llegar a la convocatoria. Y esa primera convocatoria yo la tuve en Monterrey con Miguel Mejía Barón en las instalaciones de los Rayados, que era el Cerrito. Y yo me acuerdo perfectamente en uno de esos entrenamientos que Miguel Mejía Barón se acerca y me dice, Luis Miguel, te quise convocar por el momento que estás con el Atlante. Sí, te voy a ser honesto, no quiero que te hagas ilusiones porque hay muy buenos delanteros, pero que tú sigas ahí, que sigas trabajando igual. Y le dije, no, al contrario, primero, gracias por convocarme. Y segundo, bueno, pues ya yo seguiré trabajando y si puedo lograr el que te convenza, bienvenido, ¿no? Mi primer partido fue a los 2 días, el miércoles en Monterrey, en el Tecnológico, jugó Millonarios de Colombia contra la selección mexicana, ganamos 2-1. El primer gol lo hace Benjamín Galindo, el segundo gol lo hago yo. Y desde ahí ya Miguel me invitaba frecuentemente a todas las convocatorias, ¿no? Y yo sigo creyendo que no puedes nunca decirle que no a la selección, no puedes condicionar a la selección de que si vas me tienes que garantizar una titularidad. Tú lo dijiste hace ratito muy bien. A ver, yo jugué la eliminatoria del 93, jugué Juegos Panamericanos, todo lo que quieras, jugué Copa América. Estar en un mundial es una cosa diferente. Y a mí en el mundial me tocó jugar 10 minutos contra Irlanda en Orlando. Y Miguel me llamó y me dijo, Luis Miguel, le íbamos ganando a Irlanda. Me dice, Luis Miguel, yo sé que tú eres perdón por la palabra, yo sé que tú eres un rompehuevos. Necesito que entres y así lo hagas como lo hace siempre a los defensas de Irlanda, que no salgan cómodos. Adelante. Y yo cumplí lo que él me pidió y después me acuerdo que Miguel muy bien lo entrevistaron, creo que lo entrevistó Alfredo Domínguez Muro, y Miguel dijo, Luis Miguel lo que le pedí, que era lo que necesitaba el equipo, lo hizo. Entonces, aparte de dar mis características, tú me conociste muy bien, entonces dices, qué padre tener esa experiencia y te la ganas porque la gente cree en ti y porque cumples lo que la gente te pide, ¿no? Entonces, yo creo que como futbolista cumplí todos mis sueños, ser jugador,
fui campeón, pues, bueno, anoté muchos goles, perdí un título de goleo por irme a la selección, que me lo ganó Ivo Basay. Yo en ese momento yo llevaba, había jugado solo, llevaba 23 goles en 27 partidos. Y me fui a la selección en el 93, porque antes, acuérdate, la eliminatoria era un torneo, no era de que un juego y a la semana el otro, no, era continuo. Ahí sacaban a los jugadores de sus equipos, nos sacaron cerca de casi 2 meses. Yo ya no jugué los últimos 8 partidos del torneo y me rebasó Basay. Llegó Basay, alcanzó 26 goles y yo 23. Mm. En ese mundial, si no me equivoco, tanta confianza te tenía Miguel que terminó no incluyendo a Carlos Hermosillo, imagínate nada más, ¿no? No, Hermosillo sí estuvo, Peláez no fue. Ah, perdón, Ricardo, claro, Ricardo fue el que no fue convocado, imagínate qué nivel traía Ricardo y qué confianza te tenía a ti. Y voy a este tema, Luis Miguel, porque esto es algo de lo que queremos dejar en este tipo de conversaciones. Cuando tú me dices que trabajaste con Vucetich, obviamente con La Volpe, que La Volpe fue como tu papá en muchos sentidos, cuando trabajaste con Mejía Barón, a veces la parte técnico-táctica física es muy importante, pero la inteligencia emocional puede ser más importante todavía, o igual de importante. ¿A qué voy? No estamos hablando de recursos, no estamos hablando de una educación necesariamente privada, estamos hablando de una educación que le permita al ser humano entender que es un subordinado hasta cierto punto, que tiene que permitir ciertas cosas, pero que tiene que estar abierto a aprender. Y yo creo que lo que tú lograste, tanto con Buce, con La Volpe, que La Volpe no es fácil, con Miguel Mejía Barón, es escuchar y es entender para qué te quieren, generar empatía con el grupo y ser funcional. Entonces, es mucho más fácil trabajar con ese perfil que con fenómenos, ¿no? A lo mejor seres extraordinariamente hábiles, pero que te rompen el grupo, que son rebeldes, que no entienden, que no son profesionales, que no entrenan. Entonces yo creo que esa línea, aparte de tu velocidad y de tu contundencia, porque eras un goleador, ahí están las estadísticas, implacable, eras alguien que cumplía perfectamente, se alineaba a los propósitos de un equipo. ¿No crees que esta es una de tus grandes virtudes? Sí, a ver, yo creo que eso es clave. El que tú puedas hacer dentro del campo de juego lo que te está pidiendo el que toma las decisiones, ese es un parteaguas también para ganarte su confianza. Y si te lo está pidiendo es porque él sabe más, él sabe por qué te lo está pidiendo. Y me tocó con Vucetich, me tocó con La Volpe, me tocó con Mejía Barón, ¿no? El poder tener yo la capacidad de no tomar las cosas a mal, sino, oye, me lo están pidiendo por algo, lo tengo que ejecutar dentro de las posibilidades que yo tenga, lo que me pidan. A ver, yo en la selección, de repente jugamos un partido amistoso contra Estados Unidos y Miguel me decía, Luis Miguel, en el balón parado en contra, tú te encargas de marcar a Alexis Lalas, ¿te acuerdas de Lalas, el central? Me decía, porque yo sé que tú lo vas a anular, porque yo era igual, jodón, no me achicaba, y yo lo cumplía, o sea, lo cumplí. Entonces, ese tipo de cosas te van ganando la confianza o ahora sí que el reconocimiento del técnico, y a la vez eso genera que vayan creyendo en ti, ¿no? Y me pasó con Víctor, me pasó con Ricardo, me pasó con Mejía Barón, con todos los técnicos que tuve, yo nunca cuestioné la autoridad, nunca cuestioné lo que me pedían. ¿Por qué? Pues, ellos son los responsables de tomar esas decisiones. A mí me correspondía buscar ejecutar lo que me estaban pidiendo, porque tú lo sabes muy bien, si te meten y te piden algo y no lo haces, te cambian. Entonces yo lo que quiero, yo lo que quería jugar, disfrutar, y creo que esa parte me ayudó muchísimo. Sí, es fundamental, Javier, la educación, el poder tener, buscarla, tener esa preparación, esa educación, el poder estudiar. Creo que eso ayuda mucho. Y un tema que yo considero es fundamental, ¿quién te rodea? ¿Quién te rodea, tu entorno, tanto familiar como tu núcleo de amistades, ¿no? Porque ellos deben ser los primeros en que te dan el jalón cuando sienten que te estás levantando, y a lo mejor son los primeros en decirte, darte el abrazo cuando hiciste bien las cosas, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, mis padres, mis hermanos, mi familia, mis amigos, la gente que me rodeaba era gente que no estaba por el momento,
sino que eran amigos y te decían las cosas como son. Y a veces te dolía, ¿no? De que, oye, te estás teniendo actitudes raritas y tú lo querías negar, pero ya en privado la analizabas y me ayudaban. Y entonces creo que siempre fui una persona que mantuvo los pies en la tierra, nunca me creí, siempre fui el mismo en el campo, siempre hice caso, eh, siempre fui disciplinado, pero eso yo se lo debo mucho también al grupo, a tu entorno, porque tú lo sabes muy bien cuántos hay que sale el amigo y el amigo, vente, vámonos para acá, es una mala influencia. No, aquí la gente que estaba alrededor de mí veía que era lo mejor para mí. Sí, de acuerdo. Por educación entender integralmente eso, ¿no? Que Sí, claro. en la casa, la contención, la libertad y la responsabilidad del amor. Pero voy puntualmente al caso de la Volpe. A la Volpe, Luis Miguel, no todo mundo le aguanta el trato. Pero si tú estás curtido, sabes que de pronto no te tiene que ofender, que no digo que esté bien siempre, pero de pronto Ricardo no tiene cuidado, no tenía cuidado ya, ahorita es un abuelazazo, no tenía cuidado en las formas. Y si de pronto no estás preparado para decir, bueno, a veces tengo que asumir, ¿no? Un poco de humildad. De pronto yo supongo que había jugadores que a la primera, segunda, tercera instrucción de la Volpe le decían, a mí no me vas a hablar así y sácate a la fregada, viejo bigotón. Y en tu caso, como había y hay perfiles, había esta capacidad de decir, voy a ganar lo más por lo menos, pues entonces te le metes al técnico, ¿no? O sea, te le metes en su ánimo, lo escuchas, a veces le das el avión, otras veces vas a convencerlo a base de rendimiento y al final con Ricardo lograron una comunicación horizontal de cuates, ¿no? Porque hoy tú lo aprecias y él te aprecia, pero no todo el mundo puede trascender a estos liderazgos, porque a Ricardo nadie le enseñó a liderar, ¿eh? A veces era un líder medio negativo por la forma, aunque sabemos que sabe muchísimo, ¿no? Sí, fíjate, todo depende cómo lo asumes tú, cómo lo agarras. Eh, yo conozco a Ricardo cuando inició la carrera. Sí, es una persona muy exigente, perfeccionista, que te daba la solución o las soluciones de lo que tenías que hacer dentro del campo de juego, muy fuerte de carácter. Y sí llegaba un momento en que decías, ya, güey, ya. Pero silbaba que acababa el entrenamiento y llegaba, en mi caso, me daba un abrazo, vete, vamos a jugar penaltis por una comida. O sea, era otro. Ricardo al entrar a trabajar, al entrar a la línea de banda, se transformaba. ¿Por qué? Porque él era muy perfeccionista, quería que las cosas salieran. Y ahí depende ahora sí de cada persona cómo lo toma. Yo nunca, bien dijiste tú, a lo mejor las formas no son las ideales, pero el cómo las tomas, yo nunca las tomaba como que me quería agredir por hacerme daño, sino por su forma de ser. Te gritaba, pero era para que te dieras cuenta que lo que te está pidiendo podía dar resultados, ¿no? A mí no se me olvida una anécdota en un entrenamiento con el Atlante, que se bota el 9 y el 9 tenía la opción de dejarla pasar porque estaba el otro 9 y girar y generar la jugada, pero en un entrenamiento se bota Daniel Guzmán, la deja pasar, me llega la bola a mí y la dejo pasar. No, hombre, se puso, ¿qué te crees? ¿Qué quieres inventar? ¿Estás loco? Hazme caso a mí, si ya le dejo de todo. A los 2 días llegamos al partido entre semana con el Toluca. No se me olvida, por eso la tengo clara en el Estadio Azulgrana. La misma jugada, se bota Daniel Guzmán, me viene el balón a mí y la voy a recibir y la dejo pasar. Y dejo solo al Cabezón García, a René Isidoro, frente al portero. Tira y la tapa. Llego al vestidor y la Volpe me dice, uy, si hubiera sido gol me voy del estadio. Imagínate, o sea, unos días antes era el enojo. Y bueno, así era, porque él buscaba lo mejor, te digo, entonces yo lo tomaba siempre como es el llamado a aprender lo que él quiere que hagas dentro del campo de juego. Ujú. Sí, 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 y no es personal, pero sí muchas veces era difícil porque sí te decía de todo, o sea, la historia cuenta que te equivocabas y era implacable, ¿no?
Y esa era su forma, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que nadie le enseñó, o sea, nadie le enseñó esta parte a temperar su carácter, esta parte de los liderazgos sanos ahora, de mucha información, de mucho respeto, de mucha comunicación. Era como era y con ustedes logró marcar una época pues que no se ha repetido en el Atlante. Ya vamos para los 30 añitos, se fue el Atlante a la segunda división, equipo entrañable. Y en su momento quizá no saben ustedes que estaban viviendo pues quizá la segunda época dorada del Atlante y no sé si vendrá otra más porque ya nos estamos haciendo viejos, mi bien. Pues sí, no, vea, la verdad yo creo que ese Atlante fue un parteaguas en el fútbol mexicano, Javier. O sea, a mí me tocó ver, íbamos a jugar de visita. Jugaba como no se ha jugado en un torneo largo, quizá que el Necaxa de Manolo Lapuente, pero era otra cosa, porque era tirar la pelota para que Ricardo la La retuviera. bajara Basay. No minimizo a Inaga, Basay, ni mucho menos jugaban también muy bien, pero con la propuesta de salida desde atrás era increíble lo del Sí, Atlante. es lo que te decía, por ejemplo, íbamos a jugar contra Tecos y te decía, había gente que te decía, no, yo soy aficionado de Chivas, soy aficionado del Atlas y vengo a ver el partido por verlos jugar. O sea, porque le gustaba, como que, ¿qué te podría decir, Javier? Como que el Atlante se convirtió en el segundo equipo de muchísimos aficionados por la forma de jugar, no que los colores, por la forma de jugar. Entonces, mucha gente siguió ese equipo por cómo jugamos. A ver, la final de ascenso del Atlante en el Estadio Azulgrana había más de 42,000 gentes. Y antes que una semifinal, igual, o sea, a la gente le gustaba un fútbol alegre, un fútbol agradable, un fútbol que a cualquier aficionado de fútbol dices, oye, me entretiene, me divierte, me gusta ver este fútbol. Entonces, por eso te digo, yo creo que fue un parteaguas y que éramos un grupo que disfrutábamos lo que hacíamos. Tan es así que tuve de ese grupo, ¿cuántos siguen en activo en el fútbol? Félix, comentarista, Raúl Gutiérrez ahorita que está con el Cruz Azul, Miguel Herrera está con Tigres, Graniolati fue técnico, Pepe Cruz fue técnico, Mario García está con el Atlante, Beto Andrade estuvo de auxiliar técnico, Daniel Guzmán es técnico, Memo Cantú directivo. O sea, estás hablando que de esa generación muchísimos siguieron y seguimos dentro del fútbol. Y haciéndolo bien en términos generales. Luis Miguel, pasemos a la etapa esta de reflexiones sobre el presente y futuro del fútbol mexicano. Vamos a lo que va a pasar en 50 días. Las reflexiones, fuiste jugador, fuiste directivo, fuiste presidente de un Monterrey brillante, aprendiste de otras áreas, administrar recursos humanos, ver mercadotecnia, rendimiento deportivo, relaciones institucionales, o sea, subiste varios niveles para administrar a un equipo importantísimo como Monterrey. Conoces las grillas de las televisoras, conoces las grillas del arbitraje, conoces los defectos de los formadores, de los equipos respecto a los formadores, de las tranzas que si de pronto un chavo quiere llegar y tiene que llegar el papá para pagar, para que el cuate le diga al otro, que la estructura, no digo que sea la regla, pero sabemos qué pasa. Conoces todo, a ti nadie te vende piñas sobre cómo se maneja el fútbol mexicano. Mi pregunta puntualmente es, ¿se ha perdido el tiempo estos 4 años? Porque yo creo que tendrás, igual que tú, igual que yo, igual que todos, esta sensación de que pues, la selección mexicana va a lo mismo que a Rusia o a menos. Sí, es que desgraciadamente los antecedentes que hemos vivido con ella, Javier, te dan esa idea. O sea, yo me acuerdo que inició el proceso de esta selección o del Tata Martino, empezó bien y después del año y medio, como que ya se quedó ahí y empezamos a perder muchos torneos, partidos importantes de todo tipo, con Estados Unidos se empezó a perder. Y lo que yo creo que está pasando hoy es que, yo te voy a dar mi opinión muy personal, como que no veo que se hace un cambio o que hay algo que sacuda para, para levantar. O sea, no ve reacción. Eh, el otro día, el último partido con Colombia, al inicio del segundo tiempo hizo dos movimientos, quitó a Falcao, quitó a James, metió a dos hábiles y rápidos,
y le cambió la cara a Colombia y le costó al equipo mexicano. Yo creo que hoy en México, Javier, nos tenemos que preparar ya el cambio generacional de jugadores, porque es normal. Ya tiene que venir otra camada de jugadores, ya después de este mundial, debe de venir ya un cambio generacional, porque ya es la regla de la vida del fútbol, ¿no? Pero futbolísticamente dices, ay, estás esperando algo más. ¿Cuál es la ilusión, Javier? Que muchas veces ya ha pasado, que entran esta clase de dudas y luego llega el mundial y juegan bastante bien, juegan diferente, juegan, a lo mejor se quitan todo este losa, este peso de todo este juicio público que tienen cada vez que hay un partido amistoso. Y cuando llega el mundial, que es el que vale, el que es la competencia, el que ahora sí sabes que para eso estás ahí, vemos a una selección distinta. Pasó en el de Rusia, ¿no? Que con Alemania y dices, bueno, te queda esa ilusión. Entonces, bueno, ya ahorita ya no se puede hacer nada, Javier. Ya estamos, tú lo acabas de decir, 50 días. Yo creo que ahorita lo más importante es ya cerrar filas, eh, buscar lo mejor para la selección. Yo creo que de repente sea el entorno, que quiénes se van a quedar, que los delanteros, que por qué Funes Mori. A ver, Funes Mori es mexicano, la regla está, si es naturalizado, puede ser considerado, se le tiene que juzgar igual como si fuera otro mexicano. O sea, si no queremos que haya jugadores naturalizados, pues entonces esa regla tendría que partir desde la misma federación. Decir, en esta selección no juegan jugadores naturalizados y ya lo sabe el técnico, pero si no lo hay, pues no crear tanto eh, incertidumbre y tanto, de repente es agresividad hacia un jugador por ser naturalizado, ¿no? O sea, yo creo que son momentos en que ya ahorita ya no se puede hacer nada. Ahorita ya hay que apoyar, esperemos que haya un cambio bueno, y si no, bueno, si en el Mundial no sean las cosas, ahí podremos concluir que fueron 4 años de un rotundo fracaso. ¿Qué cambiarías tú estructuralmente? Digo, la punta del iceberg es el torneo y la selección. Y sabemos que la selección necesita mucha lana y que están felices con la fusión con la MLS porque el dinero cae a carretadas y seguirá cayendo, ¿no? Sabemos que hay un formato de torneo corto, con una repesca muy criticada ahora, 12 equipos, que para que haya más espectáculo y más anunciantes. Vemos una cantidad, yo creo que excesiva de extranjeros. Yo veo a jóvenes, Luis Miguel, que de pronto aparecen en la primera división y que no están suficientemente formados, pero son pocos. Veo que Andrés Guardado juega 5 mundiales, pues qué bueno por él, pero no hay nadie quien lo presione. O sea, creo que el fútbol mexicano, este país, 130 millones de habitantes, para estar alargando la existencia de los mundiales en ciertos jugadores. Nos pasó con Rafa Márquez, fenomenal, o sea, decepción, pero siempre estamos como, no, que no se vayan. Tendría que jugar en México alguien 2 o 3 mundiales porque ya hay mucha presión de los chavos, ya hay chavos que están duro y dale en las estructuras diciendo aquí estoy igual determinado que el que ya no tiene piernas. Pero bueno, ya dije muchas cosas en general. Dime 2 o 3 cosas que tú cambiarías. Una, que la liguilla fuera de 8 equipos, regresar al formato clásico de 8 equipos, de los 8 mejores de la tabla general son los que disputan el título por torneo. 2, yo regresaría el ascenso y el descenso, sin duda, para que haya realmente, suba ese grado de competencia en todos los equipos, tanto en la categoría de abajo como en la primera división. O sea, que sepan que hay un riesgo, que hay un premio al que hace bien las cosas y hay un castigo al que le hace mal, porque acuérdate que el castigo es un castigo de 3 años, porque es el porcentaje de los 3 años. Acá en esta categoría, si haces bien las cosas un año, es el premio. Allá son 3. Entonces, regresar a eso. Y después, paulatinamente, a ver, unos de repente dicen, es que se tiene que obligar a jugar con menores. Y yo no comparto esa idea, porque estás jugando los obligados. Y lo que tenemos que hacer es que jueguen por calidad, no por obligación. Porque lo hemos visto muchas veces y en muchos formatos de torneo, cuando acuérdate estaba el torneo de Copa
surge por darle un espacio de juegos importantes a un grupo de jugadores que se quedaban en un limbo, que ya no podían jugar en la sub-20 y todavía no estaban para una primera división. Pero el formato era de que tenías que utilizar jóvenes durante la etapa de grupos. Pero ya cuando venían los juegos decisivos, ya no estaba esa regla. Entonces, todos los equipos, ¿qué hacíamos? Metías a tu arsenal, a tu mejor equipo, porque a lo mejor te tocaba jugar el clásico. Entonces, yo creo que hoy lo que nos tenemos que preocupar en México es por formar calidad. O sea, en Rayados, bueno, en la época que estuve ahí, que hicimos o está un proyecto integral donde se les da estudio y donde hay una exigencia de los visores de buscar calidad, no cantidad, es calidad, que el que esté ahí pueda disputarle el puesto a cualquier otro jugador. Y bueno, yo creo que ha habido casos en Rayados, como ha de haber casos en muchos equipos, que hay jugadores que le han quitado el puesto o a la figura o al que venía de fuera y como con una etiqueta. Qué bueno, porque eso es producir calidad. Y el otro punto, Javier, es, tú acabas de decir algo, y lo mencionamos hace ratito, ya ir dando ese cambio generacional, ya irle apostando a los nuevos jugadores que vienen, porque si hay buenos jugadores en México, o sea, yo creo que hay buenos y hay jóvenes buenos jugadores. Ya les tienes que ir apostando, irles dando esa responsabilidad y saberlos llevar con reglas de juego claras a nivel selección, ¿me explico? O sea, el volver a retomar que el ser seleccionado es un orgullo y el que te duela si no te convocan. Y tampoco facilitar que cualquiera llegue a la selección, porque luego eso pasa. A ti te tocó estar cerca de, hablas hace ratito de la generación del 98 y la generación del 94, sí, era difícil llegar a la selección, siempre era casi un 90, 80, 85 o 90% del mismo grupo y llegaban unos que están en su momento, pero siempre era ese grupo. ¿Y qué provocó? Que era una identificación tremenda entre la afición y los jugadores, o sea, toda la gente sabía quiénes eran los jugadores de la selección, se identificaban. Hoy en día, los jóvenes no saben por qué hay tantos cambios en cada convocatoria. Entonces, regresar a lograr eso, el que la selección sea algo de pertenencia, sea algo de orgullo, que desees y te ilusiones estar ahí. Y si lo logramos, te digo, yo creo que hoy, si tú ves posiciones, hay muy buenos porteros mexicanos, hay muy buenos defensas mexicanos, hay volantes buenos. Lógico, a lo mejor ahorita no han tenido esas oportunidades porque hay una generación que ahorita todavía está delante de ellos. Pero ya tenemos que ir haciendo poco a poco ese cambio generacional. Delanteros, yo creo que también hoy tenemos a dos delanteros de muy buen nivel o mexicanos fuera. Que estamos hablando, está Santi Jiménez y Raúl Jiménez. En México hoy tienes a Funes Mori, que lo que digan pues es mexicano, a Funes Mori, está Henry Martin en el América, entonces, bueno, pues, en algún momento, sobre todo creo que en esa posición es donde van a tener más oportunidades los, los las nuevas generaciones. Estoy hablando a lo mejor un Santi Jiménez, ¿no? Va a tener esa oportunidad, pero tenemos que estar conscientes de ya lograr ese cambio. Tú lo dijiste perfectamente, o sea, si no lo haces, te vas retrasando. Oye, y para terminar, más allá de cuáles sean las razones, si hay un conflicto entre los jugadores del Chícharo Martino, tú en este momento, si tú fueras el director técnico, ¿le harías espacio por el momento que vive, por sus características, por su experiencia? ¿Para ti sería un viajero a Qatar, Javier Hernández? Yo desde hace tiempo, Javier, yo hubiera buscado sanar lo que haya pasado, no solo con el Chícharo, con Carlos Vela. Yo realmente, yo desconozco qué hay de fondo, pero estás hablando de una selección mexicana, son representativos, sabes la capacidad, la calidad. Yo te digo, estoy hablando sin tener la información a detalle, pero yo sí hubiera buscado sanar eso. ¿Para qué? Para que estén a disposición del técnico. ¿Por qué? Porque hoy, viste ayer el gol que hizo Vela, o sea, son jugadores que te pueden ayudar y te pueden aportar a la selección. Lo que haya habido atrás, desgraciadamente, pues no lo conozco, pero yo no creo que haya alguna situación que no se pueda arreglar sentándose a platicar, ver qué.
Yo no creo eso de que es que no lo quieren. No, vamos a buscar el cómo sí. Si tú no me digas que no vas a querer un delantero que esté haciendo goles, te va a ayudar. O sea, tenemos que ver, o desde hace tiempo se tenía que haber solucionado o acercado a las partes, porque nos necesitamos de todos. Y hoy Vela y Chicharito están en un gran momento. Oye, Luis Miguel, pues muchas gracias por tu tiempo. Me da gusto verte bien, pleno, con salud. Ya supe que eres un abuelo a los 54 años, ¿verdad? Sí, tengo dos nietas y un nieto, no, padrísimo. Haz de cuenta que son como mis hijos menores. Sí, no, pero además, o sea, ahorita todavía te puedes echar una cáscara con ellos. ¿Juegas fútbol todavía de vez en cuando? Sí, todavía hay una liga en Monterrey está muy padre, fue muy buena idea y son una liga de papás de escuelas. Entonces tú puedes representar a jugar en la selección de la liga de tu hija, tienes que demostrar que estudia y así es en todo Monterrey. Entonces te enfrentas, a ver, en la liga en otro equipo está Damián Álvarez, está Juninho, o sea, está padre y se juega cada fin de semana. Entonces ahí tratamos de mantenernos en lo que se puede, Javier. Te mando un fuerte abrazo, qué gusto reencontrarte y bueno, toda la suerte para los Venados, que algún día Mérida, que es una gran ciudad, cómo se come en Mérida, qué pasa ahí en Mérida que se mantenga así, que algún día estén de regreso. Te mando un abrazote, Luis Miguel, en el camino andamos. Igualmente, Javier, abrazo, bendiciones, gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. A ti.